Y me acuerdo que había un conocido conductor televisivo que todas las noches me decía, basta del dedo. Todos decían, no, dedo no, paso, paso, y paso, y paso. Dedo no, dedo no, dedo no. Y yo hoy ahora me pregunto a todos esos que impulsaban una paso en la cual, por ejemplo, el presidente estuviera de un lado, la vicepresidenta del otro, el embajador en Brasil disputando con el ministro del Interior la candidatura a la presidencia, la ministra de Desarrollo Social disputándole a Axel la gobernación en la provincia de Buenos Aires, y todo esto en un marco de más de 100 puntos de inflación. ¿Qué les parece? ¿Cuánto hubiera sacado el de La Libertad Avanza? A ver, a los genios que decían que no el dedo, no, claro, no el dedo. Y ahora los que decían no al dedo, paso, 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 me dicen, pero no lo está. ¿Dónde está el dedo? ¿Dónde está el dedo? No lo está apoyando, ¿cómo? Vos me decís por qué. Bueno, porque dentro de 29 días hay elecciones, ¿sabías? Lo tengo presente todos los días, Cristina. Y hoy, además, se cumplen 50 años del triunfo de la fórmula Perón-Perón. Allá por el 73, con un récord de votos del 62% de los votos. El segundo en el peronismo después fue Kirchner, en el 2011, con el 55% de los votos. Kirchner, aunque Kirchner no estaba. Bien, pero si me permitís, Pedro, una digresión, porque estamos hablando de elecciones. Y la verdad que hace tiempo, para ser más preciso, hace 2 meses, un mes y medio, que vengo leyendo editoriales, notas periodísticas, que no hablo, que el silencio, que no hablo del resultado, que no hablé del resultado de las elecciones, que si Massa, si lo apoyo a Sergio, que si no, y hay editoriales y gente que habla en la televisión. A ver, ¿qué iba a decir después del resultado de las elecciones? Yo ya había dicho el resultado de las elecciones antes. Cuando todas las editoriales de los medios hegemónicos decía que prácticamente quien resultara vencedor en la interna de Juntos por el Cambio era el futuro presidente o presidenta de la República Argentina, que nosotros estábamos en la lona, que en fin, bueno, en un programa de televisión en mayo, allá en mayo creo que fue, ¿no? Mayo, dije que iba a ser una elección atípica, de tercios, y que lo importante iba a ser el piso y no el techo. Bueno, sucedió eso, y hoy los competidores son los que tuvieron mejor piso en términos individuales. El candidato de La Libertad Avanza y el candidato de UP. Se dio lo que preveíamos, pero, a ver, alguien el otro día me dijo, acertaste o adivinaste, como si esto fuera una cuestión de adivinar o de azar. En definitiva, cuando yo dije en aquella oportunidad esto, hice un razonamiento muy lógico. El razonamiento lógico era que en el 19, cuando construimos el Frente de Todos, hicimos una elección en la cual las dos coaliciones juntaron prácticamente el 90% de los votos. ¿Y por qué? Porque había sido horrible el gobierno de Macri. Horrible, horrible para la gente. Y la gente tenía la memoria de cómo había vivido en la Argentina hasta el 2015. O sea que era una cosa evidente. Y luego, vos fíjate que en esas PASO concurrió a votar el 76% de los argentinos, 76% de los argentinos, y la diferencia fue de 15 o 16 puntos. O sea, había una expectativa, una ilusión, una esperanza de volver a vivir, no una vida en Disneylandia, pero una vida en la cual podías pensar en comprarte una casa, o en comprarte un auto, o en progresar, o en estudiar, o en viajar. ¿Cuánta gente viajó por primera vez al exterior, por ejemplo? Entonces, había una expectativa de que había vivido años donde era posible soñar con el progreso. Eso fue lo que votó la gente. Yo cuando empiezan con esas cosas de izquierdas y derechas, no, las cosas son
bastante. Bueno, es algo que se dijo mucho después de las PASO, ¿no? Que la sociedad argentina, el término que se usa también en editoriales periodísticas, se derechizó. No. Querer tener un buen trabajo y un buen sueldo, querer poder tener la posibilidad de acceder a la vivienda o al techo propio, de comprarte un auto, de viajar, de estudiar, no es de derecha o izquierda. Te diría casi que es de peronistas. Te diría que es casi de peronistas. No, y bueno, y fíjate vos que cuando fueron las PASO, yo me quedé en el sur, en Río Gallegos, y yo miraba televisión y veía a los de Juntos por el Cambio festejar. O sea, ¿qué están festejando esta gente? Digo, a ver, en el año 21, donde el peronismo realmente hizo su peor elección parlamentaria, perdimos senadores, mayoría y quórum en el Senado, etcétera, etcétera, etcétera. No voy a hablar de lo que hablé durante mucho tiempo, de lo que opinaba, de lo que había que hacer y no se hizo, porque ya es de público y notorio y creo que no vale llorar sobre la leche derramada. Pero bueno, en esa elección, Juntos para el Cambio sacó 42 puntos contra 33 del peronismo. Y ahora estuvo a 0,75 de UP y el candidato de UP fue el segundo en votos, con una diferencia muy notable. Entonces, yo decía, esta gente que está festejando. ¿Y qué festejaban? ¿Qué sé yo? No sé, preguntales. Cuando los veas vos, llamalos y preguntales, porque la verdad, que no pudieron construir una mayoría por una cuestión muy simple. Nadie se acuerda bien del gobierno que fueron. Nadie se acuerda bien del gobierno que fueron. ¿Por qué? Si no se entiende la presencia de una tercera fuerza. Debería haber pasado lo que pasó con nosotros en el 19, cuando como la gente se acordaba de lo que había pasado en el 15, adoptó una decisión. La gente es mucho más racional de lo que se pretende y de voto emocional. Claro, pero las emociones también siempre tienen alguna razón, si no ya son desquicio, que es otra cosa. Y claro, estás desquiciado, si no. Pero, y vos fíjate otra cosa. Escuchaba el otro día también que decían, bueno, pero si lo apoya, ¿cómo que si lo apoya, no apoya? Yo quiero recordarles que fui una de las impulsoras de que no hubiera PASO, de que se pudiera construir una lista de unidad. Y me acuerdo que había un conocido conductor televisivo que todas las noches me decía, basta del dedo. Todos decían, no, dedo no, paso, paso, y paso, y paso. Dedo no, dedo no, dedo no. Y yo hoy ahora me pregunto a todos esos que impulsaban una PASO en la cual, por ejemplo, el presidente estuviera de un lado, la vicepresidenta del otro, el embajador en Brasil disputando con el ministro del Interior la candidatura a la presidencia, la ministra de Desarrollo Social disputándole a Axel la gobernación en la provincia de Buenos Aires, y todo esto en un marco de más de 100 puntos de inflación. ¿Qué les parece? ¿Cuánto hubiera sacado el de la Libertad Avanza? A ver, a los genios que decían que no el dedo, no, claro, no el dedo. Y ahora los que decían no al dedo, paso, 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 me dicen, pero no lo está. ¿Dónde está el dedo? ¿Dónde está el dedo? No lo está apoyando. ¿Cómo? A ver, muchachos, por favor, un poco más de seriedad o de honestidad intelectual en los planteos. Pero esto es así. Entonces, por eso digo que, permite, esta digresión era porque quería un poquito para ayudar, y ayudar fundamentalmente a comprender lo que pasa. Que esta es la idea, cuando la gente de la escuela me vino con la idea de presentar la reedición de este libro, que fue en el 2003 también, hace 20 años. Hace 20 años, y me pareció que era, ¿sabés qué también, Pedro? Un punto de inflexión en el periodo democrático, ¿no? Porque vos fíjate, 40 años de democracia este año. En el 2003 era justo la mitad y justo cuando se había derrumbado el modelo neoliberal. Modelo que, por cierto, no empezó en octubre del 83 con la democracia, seamos claros. El modelo neoliberal empezó el 24 de marzo de 1976, cuando Martínez de Oz toma el Ministerio de Economía y provoca dos fenómenos fundamentales: la apertura indiscriminada de la economía
Todos son muy jóvenes los pibes que están acá en la escuela, y vos también. Pero vos debés acordarte de una propaganda, no acordarte, si no la habrás visto seguramente, que era una propaganda del Estado, de la República Argentina, no sé si era la Secretaría de Comercio, el Ministerio de Economía o qué era, y que consistía básicamente en un señor que se sentaba en una silla de fabricación nacional, o sea, madera nacional, carpinteros nacionales, obreros nacionales, y se rompía y se daba la cola contra el suelo. Y después se sentaba en una silla importada, trabajo importado, y la silla era una maravilla. Esto se promovía desde el Estado, donde se decía que era lo mismo fabricar caramelos que aviones, por ejemplo. Y fue una apertura indiscriminada junto a una reforma financiera que modificó totalmente el patrón de acumulación que la Argentina había tenido hasta 1976. Anoche lo escuchaba al candidato de la Libertad Avanza. Ajá. Sí, hay que escuchar a todos y a todas. Que decía que en realidad había comenzado una apertura, pero que había habido problemas de desempleo porque no se había abordado la modernización o las reformas del sector público y reforma laboral, etcétera, etcétera. Yo quiero decirles que durante la dictadura no fue necesario hacer ninguna reforma laboral. Primero porque se habían suspendido las convenciones colectivas de trabajo y la vigencia de la ley de contrato de trabajo. Los principales dirigentes sindicales estaban presos y además desaparecían comisiones enteras de fábricas donde había resistencia o intento de huelga y demás, con lo cual no era necesario. Lo que sí le asiste razón es que el sector público no fue tocado. Todas las empresas del Estado, YPF, entonces Somisa, Entel, Segva, todas fueron conservadas y cada fuerza, cada sector, se quedó con una empresa que además terminaron todas muy endeudadas. Cuando